Muy bien, buenas noches. Hoy vamos a tener clase, digámoslo así. Entonces vamos a terminar de ver lo de la construcción de los números naturales. Vamos a ver cómo se definen los números enteros rápidamente y vamos a trabajar la parte de ¿por qué lo de las leyes de signos? ¿Por qué más por más es más? ¿Por qué más por menos es menos? ¿Y por qué menos por menos da más? Y esa situación, o sea, ¿de dónde sale al final esa generalización que no es una, buenas noches Astrid, que no es una ley, sino son relaciones al final? Entonces voy a ir explicando algunas cosas para recordar algunas situaciones que ya habíamos visto. ¿Se recuerdan que habíamos visto la demostración utilizando la que llamamos la demostración eh, no es inducción, es como la inducción matemática, pero de recurrencia, se llama la demostración, y se recuerda que probábamos con 0, probábamos con H, y luego que era nuestra hipótesis auxiliar, y luego con H más 1, ¿no? Entonces, vimos los postulados de Peano, vimos qué decía él respecto a, y vimos lo que decía él es que existía una situación donde pues él demuestra que existe un conjunto que existen conjuntos y que estos conjuntos pues al hacer un producto cartesiano de ciertos conjuntos se pueden obtener lo que se denominan a los números naturales como tales. Vamos a ver si, creo que es esta clase. Veamos qué había en esta clase 10. No, este fue el de donde quedamos en la transición de la álgebra a la aritmética, no. Es otra clase. A ver si es esta. Sí, aquí. Entonces vamos a dar rápidamente un recordatorio a esa parte y luego ya voy a presentar pantalla completa porque voy a estar trabajando en dos ambientes. Entonces voy a presentar toda mi pantalla. Pero antes de foto de inicio, solo denme un segundo. Por cierto, ya todos se asignaron. ¿Sí se lograron asignar todos? Sí. Bueno, si no, tienen que mandar un correo a Lick Marroquín diciéndole que no se pudieron asignar y que si por favor les habilitan la asignación otra vez, creo que mañana parece que van a hacer una reapertura para los que de casualidad no se asignaron. Va la primera y ¿dónde está el otro? Para que se autovean. Ya los perdí. No, aquí está. Y bueno, la segunda. Muy bien. Entonces, recordemos. Eh,
Recordemos lo que habíamos visto en la sesión anterior. Ya dije que iba a... Bueno, sí, voy a presentar toda la pantalla, porque vamos a estar moviendo en distintos lugares. Entonces, de la sesión esta, recordemos brevemente, habíamos dicho que, por lo que cargue, habíamos visto en la sesión 7 que Peano había sido el que le da fundamento a la aritmética, pero la formaliza como tal. O sea, se hablaba de los números y la geometría ya tenía formalidad, pero nadie había dado formalidad a la aritmética, y viene Peano y dice que es necesario darle formalidad a la aritmética. Partió de los sucesos y decíamos que un sucesor es aquel número, pues, que es el siguiente de otro número, ¿no? Y que si el sucesor de dos números era el mismo, quiere decir que es el mismo número. Y vimos que estaba el postulado, habían tres postulados que definían Peano en esencia, y lo que decía es que, que el conjunto, o sea, que el cero pertenecía al conjunto de los números naturales, y que si había otro conjunto debería de haber entonces, si había un conjunto A que pertenecía al operador, debería de ser entonces haber de A un siguiente que perteneciera también al conjunto universo, digámoslo así. Luego vimos que estaba el postulado de infinidad, y lo que decía era que existe al menos una familia con sucesores de PU, que era el que denominaba el números naturales. Y Peano decía al final que los números naturales eran, pues los denominaba como tales, que el cero era llamado el cero y que llamaba la relación siguiente, que se basaba de la teoría de los sucesores. De los axiomas de Peano vimos que el cero pertenecía, que si A pertenecía a los números naturales, el número siguiente de A también tendría que pertenecer a los números naturales. Si A pertenecía a los naturales, entonces su siguiente de A no podía ser cero, porque decíamos que el único valor que no tiene siguiente es el cero, y es el único que no tiene antecesor. Bueno, que digas, el único que no tiene antecesor es el cero, y que el cero no es el siguiente de ningún número, ya que desde ahí partía. Y que el siguiente de A, si es igual al siguiente de B, entonces A y B eran dos números iguales. Luego también estaba la cuestión donde que decía que si A era subconjunto de los naturales y 0 pertenecía a A y A pertenecía a, entonces A tenía que ser igual a los números naturales. Y habíamos encontrado estas otras definiciones. Entonces decía que todos los números naturales que pertenecían a A, es decir, que los conjuntos tenían que cumplir por demostración. Y decía que este axioma se le llamaba el axioma de recurrencia, porque decíamos que porque cumplía para 0, cumplía para A y cumplía para el siguiente de A. O sea, para A más 1, y que era, por ejemplo, el que se utilizaba en límites, era lo que le decía, ¿no? El de H más 1, por lo general el que se utilizaba para hacer alguna demostración de simplificación de algún límite, y al final se llegaba a una derivada. Vimos cómo se hacía la demostración de recurrencia, que se tenían 4 pasos, que primero lo hago con 0, luego lo hago con H, que ya es mi hipótesis auxiliar, luego lo demuestro con H más 1, y entonces ya puedo generalizar la propiedad, y a eso se le llama una demostración por inducción completa. Ya habíamos hecho el ejemplo hasta acá, y habíamos definido que existían dos elementos que eran la suma. Se definía la suma como la suma en los conjuntos naturales con 0, que como 0, A más 0 es igual a A, y que A más su siguiente número era A más su siguiente número, es exactamente como decir el siguiente de A más B, que sería en este caso, por ejemplo, si fuera 1 más 2, tendría que ser exactamente igual al siguiente número de la suma de 1 más 2, que sería 3. Acá decía que si yo sumaba A más, es exactamente la misma definición de suma, y que al final se definía que para todo número A, B, que pertenecía a los naturales, A más B pertenece a los números naturales. Y nos quedamos con el teorema de unicidad, y lo que decía era que debe de existir un elemento único, o sea, que cumpla únicamente, que A más B es único,
para el conjunto de los números naturales. O sea, no hay dos números que sumados me den ese mismo número natural. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. No hay otro número que me dé aparentemente. O sea, bueno, sería ¿qué? Que si yo hago la suma de dos números distintos, la respuesta es única. A eso se refería el teorema de unicidad, que esa suma se plantea como un valor único para todos números distintos en A y en B. Y ahí finalizábamos esa primera parte, que nos quedábamos con ese teorema de unicidad. Se puede demostrar ese teorema, bueno, de unicidad, pero no vamos a hacer esa demostración porque no es parte de lo que quiero tratar hoy. Pero ¿cómo se construyen al final los números naturales? Lo que sucede es que inicialmente lo que se hace es que para la construcción se parte primero de la propiedad inicial que plantea Peano. Y Peano plantea que el conjunto vacío es parte de estas barras de división de círculos, o sea, el conjunto vacío, tienes conjunto vacío. Creo que estamos nosotros operados. Que el vacío viene siendo como... No, creo que están los primeros. Vamos a ver. Conjunto vacío. Aquí está. Que el conjunto vacío pertenece a los números naturales. Esa es la primera hipótesis que se tiene. Entonces él planteaba lo siguiente. Pertenece a los naturales. Es decir, entonces viene él y hace lo siguiente. Y dice, o sea, hace ya lo siguiente. Aquí vamos a usar dos cosas, teoría de conjuntos y vamos a utilizar la cuestión de y cardinalidad de un conjunto. Esos son los dos conceptos que vamos a basarnos. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? 0, porque no tiene ningún elemento. Pues ahora viene él y dice, bueno, ¿cuál sería el siguiente de 0 como función? Entonces ya viene y plantea, ¿cuál sería el número como función el siguiente del conjunto vacío? Entonces, el siguiente del conjunto vacío sería, pues sería el conjunto vacío, unión, la unión creo que está en operadores, unión, entonces, el siguiente, este sería el antecesor y el siguiente sería el conjunto que tenga un elemento. Y el primer elemento sería, en este caso, el conjunto con un elemento. Entonces, si yo hago esta unión, al final esto se convierte, si yo hago la unión del conjunto vacío, se convierte únicamente, esta de acá, se convierte pues en este conjunto. Y la cardinalidad de este conjunto, a esto le podemos llamar el conjunto, digámoslo así, Z, podemos denominar a esto como Z, podemos decir, bueno, Z va a ser igual a este de acá. Y la cardinalidad de Z es igual a 1. Entonces ya tengo el primer elemento, ya tengo 0 y 1. Ahora me toca cuál sería el siguiente de 1. Entonces, ¿cuál sería el siguiente ahora de 1? Aquí dice el siguiente de 0. Ahora vamos con el siguiente de 1. El siguiente de 1 sería la unión del conjunto vacío y el conjunto, o sea, el anterior, que es este, unión
que entonces sería un, el elemento que consta del elemento anterior, que sería en este caso, el anterior al conjunto de este sería siempre el conjunto vacío. Acá. Y venimos y hacemos la unión, llegamos a lo siguiente, que nos quedaría como resultado únicamente estos de acá. Y esto no es más que, este dijimos que era Z. Y este es el valor de Z. Y si hago la unión de estos dos, ¿cuántos elementos tengo al final? Si hago esta unión, nosotros estaríamos hablando ya como elementos, estamos hablando de qué elementos tendríamos acá. Tendríamos como elementos al 0, tendríamos la siguiente situación. ¿Dónde está este corchete? Tendríamos entonces el 0, que corresponde a la unión ¿dónde se perdió? Mi amigo, otra vez. Empecemos, pues. Voy a cortar esto hasta aquí. Otra vez. A ver. El conjunto vacío es el primero. 0. Voy ahora a calcular el siguiente de 0. El siguiente de 0 es la unión del conjunto vacío unido el conjunto vacío como un elemento, porque sería el siguiente después del conjunto vacío. El conjunto vacío, al final, al hacer esta unión de conjuntos, pues esto nos da únicamente este de acá, que sería el conjunto vacío dentro de unas llaves. Y sabemos que eso ya no es el conjunto vacío. Se enseña pues es de lo básico que se enseña cuando uno enseña teoría de conjuntos. Si a este le vamos a denominar, vamos a llamarle Z al valor cuando lo tengamos en esa forma. Vamos a llamarle Z solo para distinguirlo cuando tengamos Z va a ser cuando tengamos al conjunto vacío dentro de un elemento, como un elemento. Entonces, si yo me voy a la cardinalidad, porque eso es lo que yo quiero ver, la cardinalidad de este conjunto. ¿Qué cardinalidad tiene este conjunto? La cardinalidad. ¿Su cardinalidad de qué es? Es uno. El número de elementos que tiene. Exacto. En este caso tiene un elemento. Entonces ya tengo al primero, que es 0, y ya tengo el segundo, que es 1. 1 se representa por esta expresión en forma de conjunto. Si yo vengo y ahora quiero encontrar, que era lo que tenía acá, y ahorita lo voy a volver a ir reescribiendo. Pues ahora yo quiero el siguiente de 1. ¿Qué cardinalidad de conjunto debo de tener? ¿Cuántos elementos me tienen que quedar al final? Dos. Me tienen que quedar 2, exacto. Entonces, nosotros tendríamos, porque acá, si se da cuenta, realmente lo que tenemos es, esto también yo lo puedo escribir, esto de acá, también yo lo puedo escribir como, realmente esto es este. Y la cardinalidad es de 1, porque tiene al conjunto 0, tiene al elemento 0 acá. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, vale. Ahora vamos a encontrar entonces al que nos dé como cardinalidad 2.
Pues para ello tendríamos nosotros el de 1, porque siempre es el anterior, unido el que le sigue. Este que le sigue tendría que ser valuar. Nuestra función es usar corchete, o sea, volverlo un elemento. Entonces sería volver un elemento, otra vez el inicial. Es valuar 2 veces a este, al vacío. Entonces por eso se vuelve una doble llave. O sea, voy a evaluar el 0 2 veces. Entonces se vuelve en este y se vuelve en esto, porque estoy valuando 2 veces al 0. Cuando lo evalúe aquí y lo que lo voy a evaluar aquí, entonces se vuelve aquí el conjunto vacío. Conjunto vacío. Haciendo esta operación, ¿cómo nos queda? Ya como una unión de conjuntos. Nos quedaría como este elemento nada más, porque el vacío no se tomaría en cuenta, y se tomaría como este otro elemento. Ahora los transformamos. Dijimos que este de acá es al que vamos a denominarle Z. Y este de acá es como decir Z valuado una vez. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Voy a reescribir como estaba antes. Aquí estaba el vacío, estaba el conjunto vacío, evaluado el vacío. Esto. Y aquí estaba solo el vacío. Entonces, ¿este quién es? Este es al que vamos a llamar Z. Z. ¿Y este quién es? Como este está metido en doble llave, es decir, Z en llave. Y ahora ya puedo venir y traducirlo a lo siguiente. O sea que esto es igual a decir, Z ¿quién era? Z es realmente el valor de 0. O sea que aquí tengo ya en corchetes, tengo a 0 y tengo a el valor de Z entre corchetes que sería a 1. Y eso me da entonces ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos me da eso? 2 elementos. 2 elementos, correcto. ¿Por qué ese Entonces, rango de llaves es 1? porque estaríamos hablando de el número valuado ya. O sea, es este número valuado 2 veces, ya me daría como resultado el valor de, o sea, ¿qué elemento es el que está aquí? Entre corchetes, o sea, este representa, este de acá, representa al valor 0 como tal. O sea, si se da cuenta, aquí nos quedaba sobre el 0. El conjunto vacío dentro de un corchete, digámoslo así, era el 0 y como conjunto nos queda un elemento. Al tenerlo con el siguiente, porque este es su siguiente número, porque eso está evaluando el anterior y el siguiente. Entonces, el siguiente número de 0 sería 1. Por eso nos queda 0 y 1. Quiere decir que el número 2 consta de los elementos como conjuntos de 0 y 1, que es visto de esta manera como esto. Lick, una pregunta. Buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. Cuando dice también elementos, también se refiere a la cardinalidad. Es que aquí son cardinalidades lo que se cuenta. Ah, ok. Entonces, sí, como es Por que eso- anteriormente había dicho cardinalidad y después dijo número de elementos, entonces, pero ahora entiendo que es lo mismo. Ajá, es que el número de elementos es ¿qué nos da la cardinalidad de un conjunto?
¿Cuántos elementos tiene? Exacto. ¿Cuántos elementos tiene este? 2. No, este. ¿Cuál? Ah, 1. 1. ¿Y este? 1. No, este es 0 porque es el conjunto vacío. No tiene ningún elemento. Ah, ya, Aquí ya. tiene 1. Aquí, Ujú. en este caso, entonces ya tiene 2 elementos, porque este es un elemento y este es otro elemento, si lo quiere ver así. El primer elemento pues, vendría siendo Z, porque dice que cuando tenemos el conjunto vacío dentro de una llave es Z. Y Z evaluado, digámoslo así, entre llaves, estaríamos hablando de que sería el siguiente elemento después del 0, porque aquí esto representa 0, y entonces este siguiente sería entonces 1. Y si tengo 0 y 1, tengo la cardinalidad de 2. Y así puedo seguir construyendo, por ejemplo, si quiero ahora encontrar el número 3, ya no voy a hacer tantas llaves, sino entonces lo que hago es que me parto de lo que ya tengo. El 3 realmente va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, empezamos siempre desde su anterior. Su anterior sería el conjunto vacío, unión, el conjunto vacío entre llaves, unión, la respuesta que nos quedó antes, que sería esta, ¿no? ¿Y esto qué nos da como resultado? Creo que me falta 1. Ah, no, ahí estaría. 1, 0, sí, quiero ver. Tengo que tener 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, sí. Estoy entre 0, 1, sí. Ahí está. ¿Qué me da como resultado? Otra vez me voy a lo mismo. Esto ya nos daría como resultado al final, ya como números, digámoslos así, tendríamos. ¿Qué nos quedaría? El 0, el 1 y el 2. Y la cardinalidad de ese conjunto es 3. Yo creí que en lugar de escribir 0, 1, íbamos a colocar Z corchete. No, para allá, no, porque si no se empieza a complicar un montón la comprensión de cómo va construyendo. Al final obtiene Ah, ya. como resultado ya 0, 1, 2 y el 3. Ah, O bueno, sea, pero ya tiene no 3 estaba tan elementos. perdido yo entonces. No, no estaba tan perdido. Sí, pero se complica un montón. Se vuelve un Sí, gran imagino. relajo de poner un montón de llaves y corchetes. Entonces, lo que hace Piano es que empieza a hacer esa construcción que es como que usted viniera y le dijera ya al niño, o sea, es como que usted viniera y usara la opción siguiente, o sea, como función SG de, de X, digámoslo así. Ujú. Entonces venimos y decimos, sabemos que el primer número es 0, ese no tiene siguiente, o sea, no tiene anterior. Y ahora yo vengo y digo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el siguiente de 0? Ah, el siguiente de 0 es 1. Ah, bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente? El siguiente de 0. Ah, o sea que tendría que ser el siguiente como una función compuesta. El siguiente de 1. Y el siguiente de 1 es 2. Solo que acá visto desde teoría de conjuntos, como que fueran conjuntos. Aquí visto como una función, digámoslo así. No sé si aquí les queda más claro como función que como conjuntos. Como función, sí. Ya. Entonces, así es como él viene y hace toda esa construcción de los números, y para llegar al siguiente, por ejemplo, ya para decir 3, estaríamos hablando, entonces ya no hace el siguiente del siguiente, como que fuera una función compuesta, sino se ahorra mejor ese paso, que fue lo que hicimos nosotros allá, y decimos, bueno, pues ahora lo que quiero es el siguiente de 2. Ah, el siguiente de 2 es
3. Creo que aquí es como más sencillo, digámoslo así, pero pareciera como más sacado de la manga, pero viene de esta construcción a partir de construir a través de conjuntos. Pero bueno, y así se van construyendo el resto de los números naturales. Y de ahí ya están sus propiedades y sus operaciones. ¿Dudas hasta dónde voy ahorita? ¿Dudas hasta dónde voy ahorita? Hay algo en el chat, me pasó el chat. Por 2. Sigue sin No, entender, todo bien. Miguel. Miguel sigue sin entender, ¿no? Miguel. Se fue a ver el desfile de la Pepsi. ¿Hay desfile de la Pepsi hoy, pues? No, por aquí en mi casa pasó uno. Ah, ¿viven cerca, pues? No, son mentiras. No saben. No, no sabía que vivían cerca usted y Miguel, mire, ve. Son vecinos. Bueno. La abstracción del proceso este, pues depende mucho de entender la lógica de que el conjunto vacío dentro de una corchete ya tiene un valor y el conjunto vacío fuera de un corchete vale 0. Entonces, entendiendo esa lógica, se puede ir construyendo y que aquí, cuando la función acá es, digámoslo así, si lo queremos ver como función, sería así, pues, para entenderlo como una función f de x, para verlo de una manera no tan como debiera, pero para que tal vez lo comprendan mejor. F de x es igual a, digamos, el corchete del conjunto, del conjunto que yo defina de x, partiendo con x igual a, partiendo con que el primer elemento, o sea, no puedo evaluar un número anterior al conjunto vacío. Entonces, si yo hago el primero y sustituyo acá, yo digo, bueno, ¿cuál es el primer elemento que yo puedo evaluar? Es el conjunto vacío. Entonces, f del conjunto vacío es igual al conjunto vacío entre corchetes. Ah, esto es igual a 1, porque en cardinalidad, porque lo que yo estoy buscando es la cardinalidad del conjunto. Entonces, este representaría 1, pero aquí a quién evalué? Evalué a 0. Y tiene un elemento. Aquí mezcla, digámoslo, algo así, una mezcla entre una situación de función y la situación de conjuntos. Entonces, cuando ya quiero encontrar el siguiente valor y que se da como siguiente, ahora quiero hacer el siguiente del conjunto vacío, o sea, digámoslo, f de f del conjunto vacío. Ah, o sea que tengo que hacer 2 veces la evaluación. Entonces, eso es en conjuntos, sería decir el conjunto vacío, el anterior que me quedó, digámoslo así, pero como se da como una serie de números, sería el conjunto vacío unión, entonces la sustitución que me corresponde, que sería este otra vez en corchete. Porque estoy volviendo a evaluar, digámoslo, el 0. Entonces, como yo al hacer esta unión, como una progresión de números, el vacío me va a quedar, no me va a dar como resultado nada. Entonces me van a quedar únicamente 2 elementos dentro del corchete, que es este de acá, unión este de acá. Pero este está en doble llave.
sea, es, digamos, del 0. Entonces, este ya sabemos que aquí, al evaluarlo, lo que estamos encontrando es que aquí, ¿a quién evalué? Esa es la pregunta que yo hago. ¿A quién evalué aquí para obtener esta respuesta? ¿A quién evalué? ¿A quién evalué aquí? Para obtener este resultado, ¿a quién evalué aquí? Al conjunto vacío, o sea, evalué a 0. Y aquí estoy evaluando al siguiente de 0, o sea, estoy evaluando a 1. Por eso me queda 0 y 1. Y en cardinalidad obtengo 2. No sé si ahí ya le quedó más claro. Ah, Lilian se queda muy lejos. Amanda. Ah, sí, Miguel creo que vive hasta allá por... Ay, no me recuerdo cómo se llama. Bueno, la idea es que tuvieran una noción de cómo es que se construye los números. Se puede construir de esta forma o de esta forma, que es como más simple, digámoslo así, pero aquí pareciera como muy sacado de la manga al decir, el siguiente número es 2. Acá se va viendo por la cardinalidad del conjunto, se va observando cómo es que se van obteniendo los números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Bueno, pasemos a lo de hoy, que era lo que quería ver, pero necesitaba recordar esto. Entonces, de los números enteros, primero vamos a partir de lo siguiente. Si tenemos dos pares ordenados, A1 y B1 y A2, B2, se cumple que A1 menos B1 es igual a A2 menos B2 siempre que A1 más B2 sea igual a A2 más B1. Vean que se invierten una de las dos, o sea, como que fuera un despeje al final. Entonces, hagamos una prueba, demostremos ese enunciado. El enunciado es este. Lo tengo que copiar de aquí. El enunciado es este. Hagamos una prueba. A ver, pues, hagámoslo con un par ordenado. A ver si cumple. Por ejemplo, si yo vengo y lo hago con 8,10, este par ordenado debería de ser equivalente, porque aquí no son iguales, son equivalentes. Equivalente al par ordenado, por ejemplo, 5,7. Entonces tengo que comprobar. Veamos si es cierto. Esto va a ser cierto si cumple esto. Acá. Entonces hago la prueba. A ver, pues, tendría que hacer 8, que es A1, más 7, me debe dar igual que 10 más 5. Esto me da 15 de este lado, igual a 15. Quiere decir entonces que yo sí puedo escribir la resta, y la resta de estos dos me va a dar como resultado el mismo número. Lo puedo comprobar. O sea, es decir que 10 menos 8, A1 menos B1 debe ser igual a 5 menos 7. Pero tiene que ver, para que se cumpla, tenemos que ver que siempre el valor tendría que estar en el conjunto de los números donde A sea mayor que B. Y ahí es donde empezaron a tener el problema cuando hicieron esta definición. Porque resultó que sí cumplía esta parte, pero ¿qué pasaba con esta parte? ¿Qué pasaba aquí? Con el A2 con menos B2. Ya no cumplía para este caso.
Entonces, aquí lo que definían cuando se hace, entonces, es que aquí es donde empieza a surgir el problema de ¿y qué respuesta se le daba a esto? Y si pasa como pasó con lo de los números complejos, es que alguien dijo, pues, sin mayor definición, digámoslo así, solo dijo, bueno, esto nos va a dar, pues aquí es 2 y esto es 2 también. Y ahí lo dejó. Pero nunca pensó en que el orden estaba distinto y solo dijo, pues a 5 le quito 7, a 7 le quito 5, pues me quedo con 2. Y ahí es donde empiezan a tener la dificultad para los siguientes números. Veamos otro número que cumpla primero la característica esta, que sean equivalentes por lo menos. Probemos, por ejemplo, ahora con 5, 0 y 9, 4. ¿Son equivalentes esos pares ordenados? Tienen que cumplir esta igualdad para decir que son equivalentes. Entonces tenemos 5 más 4 es igual a 0, a 9, a 0. Y esto nos da 9 y esto nos da 9. Y cumple la equivalencia. ¿Dudas con esa equivalencia? No sé qué sé que sí son, pero bueno. ¿Dudas con esa equivalencia? ¿Dudas de cómo se maneja esa equivalencia? Porque de ahí vamos a partir para otra cosa. Ah, que sí son equivalentes. ¿Dudas? ¿No? Va. Hagan 7, 2, equivalente 6, 1. Sí, así está, hasta ahorita lo entendí. Hagan el par ordenado 7, 2, equivalente 6, 1. Demuestren que son equivalentes. 7, 2, equivalente. Y lo escribí como igual, 6, 1. Mejor si lo hacen en la computadora. Si están en computadora. Así me presenta en pantalla a quien lo haya hecho. Me confirman cuando ya lo hayan hecho. Muy bien, Griselda. Así es. Va. Entonces pasemos a la siguiente parte. Ya no se lo voy a poner como presentación. Vamos a la siguiente. Dice que si tenemos las parejas ordenadas, se les llaman cuplas y son equivalentes y solo si cumplen lo que acabamos de demostrar. Entonces ya vimos que a ese tipo de situaciones se les llaman cuplas y son equivalentes sí y solo si cumplen esa demostración que acabamos de hacer. Pasemos a la siguiente. Entonces ahora vamos con esta. Dice, dada una cupla, pues pasémoslo para acá mejor. Lo trabajo desde Word. Entonces dice, dada una cupla AB, o sea, que pertenece al producto cartesiano de los números naturales, por los números naturales, dice que toda cupla A más N, B más N, para todo N que pertenece a los naturales. Entonces veamos si son equivalentes.
A ver si es cierto eso que dicen ellos, porque dice que para todo debe de cumplir con la equivalencia de eso. Demuéstrenlo y me dicen si cumple. Demuestren a ver si cumple la equivalencia. Si A, A, B es equivalente a A más N, B más N. A, B es equivalente a A más A, B es equivalente a A más N, B más N. Entonces ya sé, voy a compartir solo Word porque y lo voy a ir pegando ahí mejor cada cosa y lo vamos demostrando ahí. Me confirman si les dio si lograron hacer que ver si son equivalentes. Muy bien, pero ¿cómo llegó a ello? ¿Qué va la demostración? Solo hay que demostrar lo que está en pantalla. Demostrar lo que pegué acá. Si se le fue, quiere decir que no lo tiene. Igual, Mari, no sé si ya está Mari Juárez, ya entró Juárez, no. Esto hay que hacer, hay que demostrar que son equivalentes. Ah. ¿Alguien ya escribió la demostración completa? A ver, ¿quién lo demuestra? Aunque sea a mano. Juan Antonio subió solo del paso 1 al paso final. ¿Ya entró Mario o todavía no ha entrado Mario? Juárez, ¿estás ahí? No, no está, no. No, no está Juárez. A ver, pues, hagamos la demostración, pues, para ver si todavía alguien tiene dudas de cómo se hace. Para demostrarlo hay que basarnos de esto. Esta es la clave para demostrarlo. Esto de acá. Entonces, queremos demostrar que A, B es equivalente a n más
N. Entonces, primero sustituyo. ¿Quién es A1? A1 es solo A. Entonces escribo, voy a volver a copiar acá abajo. A1 es solo A. Y B2 es B. Tendría que estar entre paréntesis porque primero hay que, porque es una operación separada. B más N igual a, ¿quién es A2? A2 es ahora entre paréntesis A más N más, ¿quién es B1? B1 es B. Ahora, como se supone que ya sabemos que existe, que podemos aplicar propiedad distributiva y que se cumple la propiedad de asociativa en la suma de los números naturales, solo con base a eso, tendríamos que haber visto esa parte de mostrarlo, pero podemos decir que A más B más N es igual, es equivalente, en este caso igual, a A más N más B. Ahora, pero los tengo en desorden. Pero como ya demostramos que existe la propiedad conmutativa en la suma, entonces yo puedo venir y decir, pero yo puedo escribir el B acá y el N aquí. Entonces son equivalentes. Quiere decir que se cumple esta definición. Vamos a ir bajándolas y que vayan quedando en una hoja. Ahí está. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas? No sé si están ahí o no están ahí. ¿Están ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, vayamos al siguiente entonces. Entonces dice que ahora aquí viene lo interesante. Lo voy a hacer en otra hoja. Dice que ahora, dada una cupla A, B que pertenece también al producto cartesiano, siempre existe una cupla de la forma 0,0 o M,0 o 0,M, siendo M un número natural cualquiera distinto de 0, que es equivalente a A, B. Entonces, demuestren ustedes el primero. Que A, B es equivalente a, B. ¿Cuándo es equivalente A, B? ¿Cuándo es equivalente A, B a 0,0? Y me dicen cuando lo tenga. Correcto. Cuando A es igual a B. Y ahí tenemos nuestra primera regla que puede llegar a pasar. Cuando A es igual a B. Vale. Ahora vamos a hacer... ¿Todos llegaron a la misma conclusión ya? ¿Me pueden contestar, por favor? ¿Llegaron a la misma conclusión de Juan Antonio? ¿O quieren un ratito más? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí. ¿Cómo demostramos el siguiente? Pues? Entonces, ahora, ¿cómo demostramos la siguiente equivalencia? Que A, B es equivalente a M,0. Pues para esto, vamos a hacer una restricción. Primero, ya tenemos que este se cumple y A es igual a B. Entonces, vamos a usar una restricción. Podemos demostrarlo de una forma distinta, pero ya sé, hagamos la demostración primero y después vamos a llegar a ver por qué es la restricción. Se puede demostrar de dos formas distintas.
pero para que podamos irlo comprendiendo. Entonces veamos, pues. Acá tendríamos la misma situación. Ya ya ahorita ya debería tener memorizado, digámoslo así, cómo va el proceso. Quiere decir que A más 0 debería de ser igual a B más M, ¿cierto? Y esto me lleva entonces a E A es igual a B más M. Y tendría que usar de álgebra normal para llegar a la siguiente situación, para saber quién es M, porque A y B nosotros tendríamos acá una definición que después nos va a servir. Si yo vengo y resto en ambos lados M, el valor de B, para encontrar quién es M, yo resto B aquí y resto B aquí, entonces obtengo lo siguiente. M es igual a A menos B, pero aquí nos dicen que M, cuando nos dan la definición, M es un número natural. ¿En qué caso esta resta es válida para un número natural? ¿En qué caso esa resta es válida para un número natural? Cuando A sea mayor que B. Cuando A sea mayor que B. Entonces ahora lo vamos a demostrar a partir de la restricción. Ya llegamos a eso. Ahora vamos a demostrar a partir de la restricción. Si A es mayor que B, entonces pasa lo siguiente. Nosotros podemos entonces muy bien escribir la resta como una operación definida en los números naturales. A menos B va a pertenecer a los números naturales. Yo puedo entonces escribir esto de acá con de otra forma. O sea que yo puedo escribir lo siguiente. Yo podría escribir entonces el par A menos B, que pertenece a los naturales, coma, B menos B, ay, esto se fue para donde no quería, coma, B menos B, que es exactamente lo mismo que estaba acá, ¿no? M, 0. Y esto debería ser equivalente, esto es igual a A menos B, 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si nosotros demostramos, hacemos otra vez el criterio de equivalencia y decimos, queremos que esto sea equivalente a este de aquí. Entonces, al hacer la demostración nos quedaría, otra vez, el primer término es A menos B, con el segundo término que es más B. Debe ser igual a el segundo término que es 0, más el primer término que es A. Y aquí es donde nos quedaría, para este caso, nos quedaría entonces que A es igual a A. Y como nos queda una igualdad, cumple. Quiere decir que M es igual a A menos B, cuando A es mayor que B. Y ese caso es cuando M es primero y 0 es así. ¿Y ese qué tipo de valor nos da cada vez que hacemos este tipo de restas? ¿Qué tipo de valores nos dan? Entonces vamos a dejar y después lo vamos a terminar de analizar. Ahora veamos el siguiente teorema. Ya tenemos, nos falta el tercero. Ahora demostremos este. Nos falta demostrar ahora con 0M. Ahora demostremos este con 0M.
Otra vez, entonces tendríamos el primer elemento es A más 0, que es igual al segundo elemento, que es el primer elemento, que es M, más B. Otra vez, simplificando, nos queda que A es igual a M más B. Y volviendo otra vez a hacer la resta, a ver si agarré que era o no lo cambié. No lo cambié de lugar, ¿verdad? Porque era 0M. Lo que ya demostramos fue M0. Sí, era 0M. Entonces aquí sería M y aquí sería 0. Nos quedaría P y aquí nos quedaría M. Y otra vez, vuelvo a restar A en ambos lados. Y entonces llego a la conclusión de que M es B menos A. ¿Y cuándo se cumple esto en los números naturales? Cuando A sea menor que B. Exacto. O cuando B es mayor que A. ¿Y qué regla acabamos de demostrar? Tengo esto y tengo esto. ¿Cuál es esa regla? Se los pongo juntos. Tenemos esta regla. Estas son las tres reglas entonces. Una es esta. La otra regla que encontramos es esta. Y la tercera regla que encontramos es esta. ¿Y cómo se llaman esas tres reglas? Exacto. La regla de tricotomía. Esa no es la que le dicen eso. Exacto. La regla es que lo había escrito aquí Juan Antonio. Juan Antonio escribe y no habla. Regla de tricotomía. Entonces, la regla de tricotomía nos permite demostrar entonces que si existe esta cupla, entonces tienen que existir estas tres como parte del conjunto. Y ya vimos que si son equivalentes a cualquier número A, B. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna duda o pregunta hasta ahí? Vale. Entonces, ahora pasamos a la siguiente. No vi nada, no oigo el chat por aquí. Muy bien, gracias, Sergio. Siguiendo de la misma línea, entonces ya se puede definir como Z, ya como definición de los números enteros, como aquel producto cartesiano de los números naturales por los números naturales que cumplan con las cuplas de tener a 0,0 o m,0 o 0,m. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo la cupla 8,5, yo quiero saber si es equivalente o a qué número debería de ser equivalente para que sea m. ¿Qué valor tendría que tener m? Bueno, hagámoslo primero como con 3,0. Hacemos la demostración. Entonces tendríamos que aparentemente 8 más 8,5, 3,0, sí.
Valor de A, sí. 8 más 0 debería ser equivalente. Quiero ver, es el valor de A, es el valor de B. No, sí. 8 más 0 debería ser equivalente a 5 más 3. Y aquí llegamos a que este es 8 es igual a 8. O sea que esa cupla cumple. Ahora veámoslo como la resta que habíamos hecho antes. ¿Se recuerdan? Que habíamos puesto una resta. Habíamos puesto restricciones. Habíamos dicho que quién era M para el primer caso. Si observamos para este caso, ¿dónde está 0? Está aquí. O sea que nosotros tenemos el caso de M, 0. Muy bien. Tenemos el caso de M, 0. Ahora veamos que nosotros habíamos dicho cuando demostramos M, 0, demostramos y llegamos a la conclusión esta. Ah, sí, ¿qué pasó, Griselda? Griselda. Sí, pensé que estaba escribiendo. Buenas noches. Se la levanto y se la bajo porque no me mira. No, es que pensé que estaba escribiendo en el chat y como vi que había escrito 5 más 3, pensé que solo eso era. Cuénteme. Fíjese que tengo una duda y usted había colocado ahí que la equivalencia sería 5 más 3 y 8 más 0, que eso nos da igual a 8. Pero Ajá. ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, porque usted tiene ahí los pares? No sé si puede Ajá. bajar un poquito la pantalla. 8,5 y 3,0. Si Sí. yo coloco, por ejemplo, 8 menos 3 y 5 menos 0, eso me daría 5 igual a 5. Ah, pero espérese, es que por eso estamos, Eso. ahorita vamos a llegar a eso. Primero, por eso íbamos a analizar esto. ¿Qué dupla pusimos acá? Pusimos el caso M, 0, ¿cierto? Y Sí. entonces dijimos que era lo otro que iba a pegar, o sea que M sería A menos B. A menos B en este caso sería 8 menos 5. O sea que M para este caso nos daría 8 menos 5 sería igual a M. Y este M entonces, ¿cuánto valdría? 3. 3. Este es 3. Por el momento vamos a decir que solo es 3. Vale. Invirtamos la dupla, la misma dupla. Pero ahora invirtamos el valor de M. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la dupla 8 menos 5, pero tengo 0,3? Hacemos la demostración, que era lo que creo que usted quería plantear. Sí, sí, ya. Entonces Es que tenemos, ahí hay que tener cuidado con el orden, ¿verdad? De las... sí, ¿quién es el primer término con segundo término? En este caso nos quedaría 8 más 3 y nos quedaría 5. Y nos quedaría 5 más 0, ¿no? Y esto ya no es equivalente. No, es que lo que yo había hecho era una resta. Exacto, ahí ya no es equivalente. Para que sea equivalente, quiere decir que este número debería de ser entonces no más 3, sino tendría que ser menos 3. Ajá. Y al hacer esto, entonces ya llegamos a la misma equivalencia, que es 5,5. ¿Vamos hasta ahí? Sí, solo que el 5 menos 0 no me da 5. Por eso, ajá, 5, no porque sería 5 más 0. Ahí Es no que le yo en cambio el otros signo. lados había hecho resta, pero gracias, Lick, ya No. le entendí. Va, por eso, aquí aparentemente tendríamos que poner una operación que nos permita que ese más 3, o sea, que ese 3 al hacer esto, para que se cumpla, yo debería de escribir un número distinto. Entonces se dieron cuenta que, entonces llegaron a esta conclusión.
que necesitaban ese número, que en lugar de sumar, restar, para que se mantuviera el valor. Ahora vámonos y veamos cuál pusimos. Pusimos ahora la dupla 0,m. Y en esta dupla dijimos que, ¿quién era m? M era b menos a. ¿Y quién es b aquí? B es 5 y a es 8. Y este número es negativo 3. ¿A qué conclusión llegamos entonces? ¿Cuál es la conclusión ahora? Entonces, si no lo ha escrito Juan. No lo ha escrito Juan. ¿Cuál es la conclusión entonces? Analicen pues y díganme cuál es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión ahí? ¿Nadie se anima a concluir? Yo lo único que logro ver es de que todos los números enteros acá va a incluir tanto valores positivos, negativos y cero. Sí, eso sí, pero de lo que acabamos de hacer en operaciones de las dos demostraciones, ¿qué concluimos? Ya vimos que m tiene dos valores. En uno nos quedó 3 positivo y en otro nos quedó un 3 negativo. ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende para saber si es positivo o es negativo? No me van a decir de la resta porque no depende de la resta. ¿De qué Si depende? M representa el valor de A o M representa el valor de B. No tan así. Casi, pero no tan así. La conclusión es la siguiente. A la que se llega después de haber hecho esto, tendrían que haber logrado llegar a concluir a esto. Cuando se hace la dupla, si es m,0, la dupla es un número positivo. Por eso aquí nos quedó 3 positivo. Y si y si la dupla es, la cupla, perdón, es 0,m, es un número negativo. Cuando vayamos a hacer, ahora que vayamos a construir la operación, la suma, vamos a ver por qué nos queda que dos números positivos nos dan positivos y por qué dos números negativos nos dan negativos y por qué cuándo nos queda positivo y cuándo nos queda negativo. A partir de la construcción, primero de la definición de suma y resta y luego de esta definición. Que tenemos que llegar a hacer esta comparación para saber que ya sabemos cómo encontrar el valor de m al final. En los dos casos. La clave va a estar en primero llegar a una cupla y compararla con uno de estos dos para ver cómo nos queda. ¿Qué respuesta nos va a quedar? No sé si ya si queda clara la conclusión a la que llegamos. ¿Cuándo es negativa y cuándo es positiva? No los escucho, yo digo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos, si escribimos duplas como por ejemplo, ya vengo yo y le digo, bueno, que este par ordenado, ¿qué valor corresponde? Un valor Positivo. positivo. A 8 positivo. Positivo. Correcto.
8 positivo. Y si escribimos entonces, si en la operación, ahora que hagamos la suma, nos llega a quedar una cupla, por ejemplo, 0,2, ¿qué valor representa? Un valor negativo. Negativo 2. Eso es lo que vamos al final llegar a concluir, porque ya vimos cuándo es negativo y cuándo es positivo a partir de este ejemplo. Vimos que si yo tengo la 0,3, este número va a representar al número menos 3 realmente. O sea que si yo obtengo 8,5, lo que realmente estoy obteniendo es el número menos 3 como respuesta. Y si yo obtengo el número, pero con una cupla 0,3. Si yo obtengo el número 8,5, pero con la cupla 3,0, voy a obtener como resultado el número 3 positivo. Preguntas hasta dónde vamos. Antes de definir la primera operación. ¿No? ¿Seguros? No, Lick, está bastante claro. Bueno, pues, a ver cómo nos va, pues. Definamos entonces la primera operación, la suma. Dice que para todo número entero, la suma se define de la siguiente manera, como una suma de vectores. A más 2, coma. Aquí está una coma de más, coma. A más 1 más A más 2, B más 1 más B más 2. Así se define a la suma. Ahora, veámosla ya en un ejemplo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros poder resolver? Entonces, por ejemplo, quiero hacer la suma de los siguientes números. Ya ustedes van a hacer la suma y después me dicen qué número representa. Es 5,4, lo vamos a sumar con 3,2. ¿Cuál es la respuesta? Para saber bien esto de acá, voy a corregir antes de que hagan, para saber bien, recuérdense que hicimos una restricción. Acá, por ejemplo, no se podría cumplir realmente lo que habíamos hecho con Griselda, porque aquí hay una restricción definida. Y dijimos que se va a cumplir ese valor de M en el caso que A, en el caso de que B sea mayor que A. Entonces, para que esto realmente sea menos 3, tiene que estar al revés. Tiene que ser 5,8 para que ese número sí sea menos 3. Aquí estaría el 5 y aquí estaría el 8. Entonces, en ese caso, nosotros ya podríamos venir. Ah, no, pero en el otro. Este no, este sí estaba bien. Porque hay una restricción que habíamos dicho en este. Tendría que ser
el caso de 5,8. Porque este ya da, por el criterio de unicidad, 8,5 ya tiene su número que es 3. Entonces no puede tener otro número. Entonces cambio 5,8, haciendo la operación nos quedaría 5, 5 más 3 debería darnos el 8 más 0. El 8 más 0. El 8, 5, aquí nos da 8 y aquí también nos da 8. Pero, entonces, para que ese valor represente el número negativo, 3, como ya representa al número anterior, pues de ahí dijimos que era 8 era el valor de b menos a, que era 8 menos 5, que va a representar, ya como operación, digamos así, ya como número va a representar al menos 3. Y como valor, para que existan los números enteros, en los números naturales, debería de cumplir que el 8 B sea mayor que A. Pero este número, ya como significado, digámoslo así, de conclusión, es que cuando yo tengo el M de este lado, o sea, es decir, que siempre que el número que esté el segundo de par ordenado sea más grande que el primero, eso es un número negativo. Y cuando tengo que el primer número del par ordenado es más grande que el segundo, es un número positivo, porque cumple con el criterio de 0M o de M0. No sé si les queda clara esa parte que acabo de decir de nuevo. Bueno. Siento como que me perdí. De nuevo, habíamos puesto la restricción acá de que para que esto se cumpla, tendría que ser B mayor que A para que M se cumpla. Entonces, por el criterio de unicidad lo que dice es que para cada cosa solo existe una cosa nada más. Entonces, para este caso, o sea, este par ordenado solo puede cumplir para un par ordenado de la forma de la forma M,0. Entonces, para este caso sí cumple y nos da 8. Y al hacer la resta nos da 3. Para este caso, el par recíproco conmutado nos da y cumple, pero cumple para el caso de 0,m. Entonces, ¿por qué? Porque sí puedo hacer la resta en los números naturales. Esto nos lleva a una conclusión. Y la conclusión es que porque lo restringimos. O sea, por eso se hace esta restricción de que dijimos acá. Que M va a ser B menos A siempre que B sea mayor que A. Entonces, se llega al siguiente criterio. Cuando M es el que aparece primero y luego es 0, quiere decir que el número que obtengamos es positivo. Viéndolo desde la otra perspectiva, que cuando el primer número del par ordenado es mayor que el segundo, entonces la respuesta es un número positivo. Y cuando es caso contrario, o sea que el primer número es más pequeño que el segundo, estaríamos en el caso de un número negativo. O sea que menos 3 es representado como 5,8. Ese es el número que representa, es equivalente a 0,3, que es equivalente a decir negativo 3. Por esta definición. Estas dos definiciones de acá. No sé si ahí ya le quedó más claro. Hoy sí ya le entendí. Es que como yo ya había puesto ahí menos 3, entonces no había entendido por qué hizo el cambio. Ajá, pero no, es por esto mismo. Entonces por eso hice la corrección, porque si no, no cumplía lo que habíamos dejado de criterio ya definido acá. Que esta operación M podía ser válido acá, solo si B es mayor que A. Entonces luego ya se da un axioma que define que entonces cuando M es el que aparece primero, es un número positivo lo que se tiene, y cuando M aparece segundo, es un número negativo. O, en este caso, cuando yo tengo, por ejemplo, 8 menos 0 es 8, y 0 menos 2 no se puede, entonces se dice que sería 2 menos 0, entonces en ese caso estamos hablando que el número sería menos 2
porque es un número negativo, porque cambia, está en este campo, en este espacio. ¿Cuánto les quedó esta operación? ¿Cuánto les quedó? O la hago yo. Serán muy participativos, hombre. Eso es lo que más admiro de ustedes. A ver, pues sería entonces 5 más 3, 4 más 2. Y esto sería igual, entonces, a 8,6. 8,6. ¿Y ese qué número es en la realidad? A 8 le quito 6, 2. 2 positivo. Veamos qué número sumamos. Ahora hagamos la suma, convirtámoslo a lo que sabemos. A 5 le quito 4, dijimos que este número sería, entonces a 5 le quito 4, me queda 1. A 3 le quito 2, me queda 1. Me queda Y 2. 1 más 1, 2. ¿Cómo son los dos números? Positivos. Un positivo más un positivo me da como resultado un positivo. Hagamos otro. Ahora hagamos la siguiente suma. Voy a copiar todo acá y después. Es, a ver, no es multiplicación. 8,5 más 2,7. Hagan la operación y me dicen qué valor da. ¿Qué respuesta quedó? A mí me queda -2. Ya transformado, hagámoslo pues. A ver, primero, Sí. a ver, tendríamos 8, le voy a sumar 2, coma, a 5, le voy a sumar 7. Entonces tendríamos 8 más 2 son 10. Y 5 más 7 son 7 y 3, 10, 12. Bueno, 2. Entonces, M sería la diferencia, M sería en este caso de la forma 0,M, que es un negativo. Negativo 2. Hagamos entonces la prueba. ¿Qué números representan estos dos? Para ver por qué estamos sumando. A 8 le quito 5, me quedan 3, ¿cierto? Y a 2 le quito 5, me queda menos 5. Y 3 menos 5 es menos 2. Esa es la razón de por qué queda negativo. Se supondría que después de enseñarles a los estudiantes el producto cartesiano,
debería de enseñárseles a hacer este tipo de cosas. Y luego introducirlos a los conjuntos numéricos como tales, a partir del producto cartesiano. Porque entonces ya tiene una lógica decir que por qué queda negativo 2. Y ya no es decir que porque el mayor es negativo y entonces por eso me queda menos 2. Realmente no es tanto por eso, sino ya tiene una regla definida algebraicamente, digamos así, una regla que estipula cuándo es un número negativo y cuándo es un número positivo. Hacemos otro. Busquemos otro. A ver si hay otro aquí. A ver si voy para adelante o para atrás. Para atrás. A ver si hay otro. A ver, tal vez en el otro. No tengo el otro libro de estos. Aquí está. Vamos a ver primero en este cuadro. Ujú. Aquí tenemos otro. Y de esto se pueden demostrar todas sus propiedades. La propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, la propiedad del elemento neutro, la propiedad del simétrico aditivo, la propiedad del simétrico multiplicativo. Todas esas propiedades se pueden demostrar utilizando esto. Me siento como en una clase un doncito que hablaba y hablaba. A ver, pues probemos el número 12,14. Y el número 3,1. ¿Cuánto da esa operación? ¿Qué número da? ¿Cero? ¿Cero? Sí, vas a dar 0. Exacto. Aquí hablamos de que aquí es donde existe el simétrico entonces. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que 12 más 3 es igual a 14 más 1. Y esto nos da al final 12 más 3 es 15 y esto nos da 15. ¿Se recuerdan del criterio de A igual a B? ¿Se recuerdan del criterio? El que vimos el primero fue el que demostraron ustedes y dijeron que se cumplía solo cuando A era igual a B. Y aquí nos quedó exactamente eso. A igual a B, entonces este número es 0. Ahora veamos qué valores se operaron. Operamos 12, 12 y 14, esto es menos 2. Y este es 2. Y 2 menos 2 es 0. O sea que estos dos son simétricos. O sea que 3,1 es el simétrico de 12,14. Son simétricos. Es uno de sus simétricos, de la forma de simetría. Porque si pongo 1,3 también sería simétrico. Como para ordenado. Vale. Ya hicimos la suma. Ya vimos que por qué es que cuándo es cuál, pero el que me interesa es el de la multiplicación para que vean cómo se construyen la bendita,
que le llaman ley, que no es una ley, es una propiedad. Es propiedad de los números. Esta es la regla para la multiplicación. Si bien esto lo hago un poco más chiquito para que lo vean como un todo. Ahí está. Hagan la siguiente multiplicación y me dicen la respuesta. Número con números pequeños. Hacer el salvador poniendo una vez todas. Ah, es que hablan aquí. Me avisan cuando los tengan. Ujú.
Muy bien. Bueno. ¿Todos ya llegaron a las respuestas que anotó Juan o todavía van verdes? Sí, ya todo dice mal. Está bien, gracias. A ver, pues hagámoslo, pues. Sería 2, de una lo vamos a hacer mental. 2 por 5 son 10, más 3 por 4 que son 12, 2 por 4 que son 8, más 3 por 5 que son 15. Y esto nos da como resultado el par 10, 12, 22, 8, 15, 15, 5, 20, 23. Como este es mayor que este, entonces quiere decir que este es igual a menos 1. Ahora veamos qué números fueron los que operaron. Eso es lo interesante. 2, 3. A 2 le quito 3. Me queda menos 1. De 5 le quito 4. Me queda 1. Y 1 por menos 1, menos 1. Primera propiedad que ponen. ¿Cuánto les quedó el segundo? A ver, pues sería, ahora otra vez mental. Sería 3 por 5, 15, más 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, más 2 por 5, que es 10. La respuesta es 15 y 8, 23, 12 y 10, 22. ¿Y este les quedó? 1 positivo, ¿cierto, no? Veamos qué números fueron los que operaron. Sí, uno positivo. Pues veamos a ver qué operaron. 3 y 2, es 3, a 3 le quito 2 es 1. Y a 5 le quito 4 es 1. Y 1 por 1 es 1. Los dos son positivos. Veamos entonces este caso. Ahora nos quedaría 1 por 3, 3. Más 4 por 5, 20. 1 por 5, 5. Más 4 por 3, 12. Y la respuesta nos queda 23, 5 y 12, 17. El número es 23, 17 y 3 es 6. Veamos qué números operaron. Aquí es menos 1. Y aquí es, a ver, ¿cuál era? 1 y 4. Hombre, aquí es menos 3. Y aquí es menos 2. Y la respuesta es 6 positivo. Ah, o sea que dos números negativos al multiplicarlo nos da un positivo. Vamos con la última. 7 por 2, 14. Más 4 por 5, 20, 7 por 5, 35, más 4 por 2, 8. Y esto nos da 14 y 20, 34. 34 y 35 y 5, 43. Y nos queda el número menos 9, ¿no? Veamos si es menos 9. Ahora veamos qué números multiplicamos. 7 le quito 4, es 3. Y a 2 le quito 5. Ah, pero a 7 le quito 4 es negativo 3.
y a 2 le quito 5, es negativo 3, y a 7 le quito 4, es 3. El Y 3 primero por no. menos 3, menos 9. Y ahí están las leyes. Menos por más es, nos faltó, no, sí tenemos las dos, ¿no? Menos por más, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y listo. ¿Cómo ven abordar así las reglas? ¿Comentarios? La excepción de Oscar, Oscar ya había visto esto. Pero los demás comentarios, o ya no están. Ya se me fueron. Para mí es nuevo este procedimiento, Lick. Ujú. Y pues no está tan difícil. Lastimosamente la cuestión del internet a veces falla y pues no mucho le escuchaba, pero viendo el procedimiento pienso que es cuestión de práctica. Sí, pero ya para enseñarlo, o sea, para entender para entender las reglas, por eso es que cuando el ingeniero Mario Sosa les dice, no, son leyes de signos, es con veracidad, porque al final son reglas, es una regla lo que se tiene, es una propiedad, mejor dicho, de los números, la que se cumple. Sí, pero por eso es que parte como después de entrar al producto cartesiano. Cuando va viendo el producto cartesiano, pueden meter este ejercicio, por ejemplo. Y luego, ya como la mayoría ya conocen los números enteros de antes, pero nunca entienden cuándo debe de sumar y cuándo deben de restar. Pero ahí le va a dar una comprensión a cuándo se suman, cuándo se restan, cuándo es positivo y negativo en la multiplicación. Y faltó con los números racionales, cómo se construyen y cómo se definen también sus operaciones. Y cómo se demuestra que para cada caso, cuándo es conmutativo, por qué no es conmutativa la resta, y cosas como esas. ¿Algún otro comentario? Lick, yo más que todo tengo una pregunta. ¿Sí? Este tipo de procedimientos, porque más que todo para nosotros es como una demostración. ¿Cómo podría yo dárselo a un estudiante del nivel básico o a qué nivel es más factible que yo se lo pueda enseñar? Cuando mire el producto cartesiano. De hecho, eso se ve en primaria. El producto cartesiano se ve en sexto primaria y primero básico. Se tendría que ver. Principalmente en primero básico, porque ahí se ve conjuntos y después de conjuntos se ve el producto cartesiano y por lo general se ve en la introducción a funciones. Ajá. Entonces, como parte del producto cartesiano, podría poner este tipo de introducir a esta parte. No le va a explicar que, o sea, la parte como la definición, sino solo le va a decir que se pueden hacer una multiplicación de pares ordenados, porque al final sabe también dónde se utiliza esto, cuando usted hace el producto punto. Sí, es cierto. Es un De eso me producto acordé punto ahorita. lo que al final se separa, como que fuera un producto punto, ¿no? O un cruz creo que ha de ser más porque nos queda un par ordenado y no solo un número. Pero cuando se va enseñando ahí, se puede hacer o puede introducirlo cuando vaya a ver los números enteros. Les enseña no la operación del suma así, sino a partir de pares ordenados. Como que fuera un juego, una distribución. Y después ya les va preguntando. Primero solo qué respuesta les da y después ya les dice, ahora resten los números y miren quién es mayor. Y ya va dándoles la introducción de saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Que es una de las cosas que más se les complica. De nada, con gusto. Sería interesante hacer una secuencia con esto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
¿no? No, gracias. Siempre había querido llegar a esa parte. Siempre había tenido curiosidad sobre las propiedades estas de los signos y pregunté algunas veces, pero nunca me lograron explicar bien qué era lo que estaba pasando. Pero gracias, es algo nuevo. Ay, qué bueno. Lástima que no pudimos, bueno, lástima que no llevó mate discreta conmigo, porque ahí sí lo vimos. Oscar es testigo fiel de ese dolor de cabeza. Me imagino. Sí, pregúntele. De veras, pregúntele. Foto para la despedida. ¿Verdad que sí, Oscar? Yo creo que de todos los cursos que he recibido, sin ánimo de adular demasiado, he sido el de mate discretas, porque creo que es la base de todo lo que debíamos saber para antes de empezar con álgebra. Lástima que no sea Sí. desde el principio, porque creo que sería un cambio. ¿Dónde pondrían ustedes mate discreta si lo cambiaran en el pensum de estudio de la escuela? Desde mate 1 y mate 2. Yo lo pondría eso debería de ser parte de la mate 1. Esto que vimos ahorita, por ejemplo, debería ser parte de la mate 1. Porque eso le enseña a uno desde el principio el rigor de la demostración sin hacer tan compleja la matemática. Sí. Y aquí por lo menos ya le da un sentido a la por qué queda más, por qué queda menos. Interesaba a mí. O sea, más, por eso es que no le di tanto énfasis, me salté un montón de procesos y situaciones y demás, pero me interesaba que entendieran por qué eso de más por menos es menos, por qué menos por menos es más. Como decía su compañero, como decía Sergio, o sea, que ya tengan un fundamento para poder explicárselos de otra manera a sus estudiantes si no entienden de la manera mecánica. Entonces construyámoslo a partir de productos cartesianos, porque es una formulita al final. Y luego Quien tomaba una buena parte de las demostraciones en el profesorado, en la mate 1, era este ingeniero José María Saquimux. Él tomaba una buena parte de demostraciones ahí. Sí, yo nunca llevé mate 1. Yo lo llevé mate 1 con el Ix Solórzano. Nunca llevé con el ingeniero Saquimux, solo saqué didáctica de la matemática. Yo saqué mate 1 con él y muy bueno. Sí, era muy bueno. Lástima, se jubiló. Bueno, no, ahí está ingeniería. Sí, se jubiló de STEM, pero no de ingeniería. Lástima, otro perdido, igual que el ingeniero Mario de León. Bueno, buen catedrático y estaba en STEM y lo absorbió ingeniería al final. Y era muy bueno. Ahí están en la básica. Él da básica 1 y básica 2. No, básica 1 da. 1 y 2 da. Ajá, pero es muy bueno. Sus salones son a explotar porque sí, es bueno. Es muy bueno. Yo saqué con él la básica 1 de ingeniería. Bueno, el don, muy bueno para explicar. Pero bueno, parte de... Un gusto, pasan feliz noche, espero que les haya servido de algo lo de hoy. Avancen con sus tareas, por favor. Yo ya tengo el día que lo calificado, a menos de que hayan subido algo nuevo en este momento. Pasan feliz noche. Compañeros, nos estamos poniendo de acuerdo para que antes de que llegue el 24 que hagan envío de su material. Me imagino que usted ya tiene calificados y aprobados la mayoría, ¿verdad? Yo ya revisé todos. O sea, los que tienen 0 es porque no lo entregaron y los que tienen una nota, esa nota tienen. Solo el de Mari tengo que revisar porque de plano que no le puse el 0 al número que tiene, pero yo ya revisé los 3 procesos que tenía que revisar de cada uno, ya se los revisé. Solo esperaría yo que si alguien va a subir algo, lo suba hoy en la noche o mañana en la mañana más tardar para que yo se los pueda revisar mañana. Si no, pues ya no hay forma de recuperar el punteo, digamos. Se la comunión. Va a comer tamalitos. Va, pasa feliz noche, ves, un gusto.
Perdón, feliz noche.